No hay nada más lindo que poder, en medio de los retos y en medio de las circunstancias que enfrentamos, sentirnos acompañados, sentirnos cerca de otros. Para aquellos que están compartiendo con nosotros por primera vez aquí, mi nombre es el pastor Giancarlos Quiñones y aquí esta es su iglesia Awaken Church, donde nuestra misión es poder amar sin barreras, servir sin prejuicios y liderar como Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, cerca. Mira a la persona que está a tu lado y dile cerca. Ahora mira a la persona que está a tu otro lado y le vas a decir lo mismo, pero lo vas a decir con urgencia. Cerca, y sacude a la persona. Oye, vamos a hacer otra cosa más. Veo que hay personas que en las filas donde están, quizás están un poco espaciadas. Si no estás esperando a alguien que llegue para sentarse a tu lado, vete más cerca de la persona que está al lado tuyo, ahí pegadito. No se preocupen que, mira, estamos en familia, estamos aquí compartiendo. Esta es una hermosa comunidad en donde podemos disfrutar más cerca de cada uno de nosotros. Y por esa misma razón es que estamos compartiendo esta hermosa serie titulada Más Cerca. Porque como iglesia entendimos que en este año 2024 necesitamos estar más cerca de Jesús. Necesitamos estar más cerca de las personas, más cerca de nuestros familiares, más cerca de nuestras amistades. Oye, les hago una pregunta. ¿Cuántos en algún momento dado de nuestra vida fueron escogidos para X o Y cosa de últimos? No sé si entendieron, si no entendieron la pregunta o si yo soy el único que he pasado por eso. ¿Cuántos en algún momento de su vida han sido escogidos de últimos? O sea, que escogen a algunas personas y a ti eres el último, la última persona que escogen. A mí me ha pasado en múltiples ocasiones en algo que por más que traté, por más que intenté amar, por más que realmente le di todo para poder ponerme al día y disfrutar eso, en los deportes siempre me escogían de último. Y aquellos que me conocen, Abraham se siente identificado. Yo, Abraham, comparto ese sentir contigo. Y lo traté, lo tratamos, lo intentamos, pero hay cosas que no son para uno, simplemente así. Para los deportes siempre he sido bien malo, especialmente en el baloncesto, que es el deporte que más me encanta poder sentarme y ver la NBA, a los Lakers, cuando Kobe Bryant, ¿verdad? Estaba en todo su apogeo. Ahora está LeBron James y como tiene la camiseta del equipo también lo apoyamos, claro que sí, hay que apoyarlo porque, pues, pero mientras, ¿verdad?, crecía y disfrutaba de ver baloncesto, quería poder emular eso en la cancha, quería practicar eso, vivirlo en la vida real, pero no me salía. Soy tan malo en el baloncesto que hace unas semanas atrás nosotros como comunidad fuimos a compartir en el sector 66 en Cagua y recuerdo estar jugando en la máquina esta de tirar las bolas de baloncesto con el pastor Braulio Avilés y yo recuerdo que yo usando la mano izquierda y la derecha y tiraba, al final logré 10 puntos. ¿Saben cuánto el pastor Braulio logró? 82. Queda claro de que Braulio probablemente era mejor que Kobe Bryant. Y recuerdo que era tan malo que cuando estaban en escuela elemental era bien difícil tener que pasar por esos procesos en donde estaban todos los estudiantes en fila y escogían a 2 líderes para dividir los equipos. Y tú veías que uno se llevaba al mejor tirador y el otro al mejor que manejaba la bola y al otro que sabía pasar bien el balón y el que defendía y el que era alto, así que pues podía coger todos los rebotes. Y al final pues quedaba yo, que ahí se peleaban en las 2 personas para ver quién se lo llevaba, porque pues ni modo, no les quedó de otra, ¿no?, que tener que llevárselo. Y uno recuerda esos momentos y era bien frustrante ver cómo a veces la bola le caía en las manos y la persona que estaba defendiéndote pues se echaba para atrás tranquilito,
porque sabía que no importa aún tirando solo, iba a fallar el balón. Y pasar por esos procesos, pasar por esos momentos, por más que me esforcé, por más que traté de encajar, de practicar, simplemente no se me daba. Y el resultado constantemente de eso era el sentimiento de rechazo. El rechazo porque no era igual, o no tenía la misma habilidad, no tenía quizá la misma destreza que las personas que amaban y se apasionaban por el deporte del baloncesto. Y es que todos nos hemos sentido rechazados por personas que consideramos importantes. Todos nosotros hemos pasado por un momento dado en nuestras vidas en donde nos hemos sentido rechazados por personas a quien nosotros deseamos que nos puedan dar valor, que nos puedan dar el aprecio, que nos puedan dar el reconocimiento. Yo con mis amistades deseaba tanto eso y aún así me sentía indigno de poder pararme en la cancha y jugar con ellos porque ellos estaban en otro nivel y yo estaba por debajo de ellos. ¿Quién ha sido alguien que tú valoras, que aprecias, que atesoras en tu vida y en algún momento dado te has sentido rechazado? Quizás eso ha sido un familiar, tu papá o tu mamá, que por razones de la vida, por más que tú lo hayas intentado y hayas tratado de que ellos te vean con ojos de gracia, lamentablemente para ellos siempre serás quizás un fracaso. Te hacen sentir insuficiente, te hacen sentir como que no tienes lo necesario para poder mostrar que eres un hombre y una mujer de bien en la sociedad. Quizás alguna persona que te ha rechazado es amistades que pensabas que eran personas con quien tú podías contar, que podías confiar, que podías llorar con ellos, que podían estar en los momentos más difíciles de tu vida, pero a tu espalda están hablando de ti, están regando chismes y rumores y lamentablemente ahí es donde se ven los verdaderos colores y te demuestran que no son las personas con quien realmente deberías poder contar. Oye, qué difícil es sentirse quizás rechazado en el trabajo, en donde ya las cosas de por sí son estresantes, son difíciles, te gustaría que haya un poquito de paz y de diversión, un sentimiento ligero, ¿no? Pero cada quien anda en su mundo, cada quien vela por lo suyo y en vez de apoyarse, en vez de trabajar en equipo para poder lograr los objetivos y lograr las metas que tienen para su empleo, para su negocio, cada quien está compitiendo para ver quién se lleva esa promoción o quién adquiere, ¿verdad?, el primer lugar al lado de la mesa del jefe. O qué difícil es cuando llevamos años quizás tratando de encontrar una iglesia, una comunidad en donde nos podamos sentir aceptados, en donde nos puedan abrazar, en donde cuando pasamos por momentos de dificultad y dolor, nos sintamos que tenemos personas presentes que nos pueden acompañar en medio de ese proceso, pero quizás muchos de nosotros hemos experimentado estar en un lugar en donde lamentablemente desde que entras nadie te saluda, nadie te mira, todo el mundo mirando hacia el frente, escuchando al predicador y una vez termina el sermón, cada quien se pone de pie y se van para sus casas. Y hay muchas personas que han pasado por ese tipo de proceso. Tengo una amiga que hace un poco más de un año atrás de Puerto Rico se mudó al estado de Maryland y ella estaba tratando de encontrar una iglesia en donde podía encajar, en donde podía pertenecer. Y allí llegó a una iglesia que estaba a 7 minutos de su casa. Y esa iglesia ella estuvo yendo por 4 semanas corridas. Y cada vez que ella iba a esa iglesia, ella se sentaba, nadie la saludaba, nadie iba a presentarse. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal. Nadie realmente le decía, mira, acompáñanos, quédate con nosotros después del servicio, vamos a ir a comer, vamos a ir a compartir, vamos a ir a socializar. Y estuvo así por 4 semanas corridas. Y el último sábado que ella se dio la oportunidad de poder ir, la iglesia había compartido que iba a estar haciendo un social
al final, en donde iban a estar compartiendo nachos y otras cositas. Así que ella, sin que nadie se lo pidiera, tomó la decisión de traer el queso. Ella trajo el queso y fue a la iglesia y el mismo proceso. Se sentó, nadie la saludó, nadie se la acercó, nadie estuvo ahí para ella. Terminó el pastor de predicar, ella se paró, fue hacia la cocina para poder dejar las cosas y la persona que estaba atendiendo el área allí le dijo, sí, puedes dejar los quesos ahí. No hubo ni un hola, no hubo un gracias por traer esto, valoramos tanto el hecho de que hayas compartido, ¿verdad?, este queso con nosotros para poder comerlo juntos. Simplemente le tocó dejar el queso en su lugar. Y ella intencionalmente decidió hacer la fila donde todo el mundo está saludando al pastor para ver si por lo menos ahí podía recibir un abrazo y sentirse reconocida. Y cuando llega a donde el pastor le pregunta, oye, eres nueva aquí, ¿verdad? ¿Esta es tu primera vez? Y tengo que reconocer que yo también a veces peco de eso y uno comete esos errores. Pero para mi amiga, esa frase, esa expresión que se utilizó en ese momento fue el detonante para ella decidir, no regreso más a este lugar. Y hasta el día de hoy, ella no ha pisado nuevamente esa iglesia. Y es que así hay muchas historias y hay muchas personas que están tratando de encajar, están tratando de encontrar su lugar, pero lamentablemente se han sentido solos y solas. Hay personas que están sufriendo, que están pasando por batallas, que están pasando por situaciones. Pero como no son las mismas experiencias que las mías, como no son los mismos problemas que los que yo estoy pasando, como no son las mismas situaciones, pues no es mi lugar, no es de mi importancia, no debería ni mirar hacia ese lugar. Y en muchos casos, lamentablemente, porque como la persona no viste como yo, no habla como yo, no se expresa como yo, no cree las mismas cosas que yo, nuestro instinto natural es poder alejar a esas personas, rechazarlas, mantenerlas a 6 pies de distancia, porque no tenemos cosas en común, así que tú no tienes nada que ver conmigo y yo no tengo nada que ver contigo. Y debido a esa actitud es que hoy estamos como estamos, en donde vemos tantas situaciones comenzando desde el hogar, donde hay padres que rechazan a sus hijos porque no creen lo mismo que ellos creen, porque su preferencia sexual es distinta, porque su manera de vivir la vida es totalmente diferente, y en vez de abrazarlo y en vez de amarlo, rechazo. Por eso es que vemos tanta división en nuestra isla, en nuestro país, en el mundo entero, donde la gente se pelea para adquirir terreno, para adquirir poder, para adquirir autoridad, simplemente porque no se llevan en mentalidad, ni en filosofía de vida, ni en pensamiento. Y ahí es donde nosotros urgentemente creo que nos debemos hacer la pregunta, ¿en dónde fue que perdimos de vista lo que realmente es importante? ¿A dónde se fue lo que realmente vale? ¿De dónde vino el deseo y la necesidad inconsciente de alejar a los demás que no son como nosotros? ¿Habrá alguna medicina? ¿Habrá alguna solución? ¿Habrá algo que pueda combatir y batallar lo que es el rechazo en nuestro corazón? ¿Será posible que nosotros podamos eliminar ese enemigo de nuestra alma para que de esa manera podamos hacer que las personas se sientan en la confianza de estar más cerca? ¿Será posible que nosotros podamos virar a 180 grados nuestra manera de compartir con los demás y comenzar a hacer las cosas de otra manera contraria a la que hemos estado llevando como humanidad hasta ahora? Jesús, en una ocasión, hablaba con un experto de la ley, en donde llevaron a cabo una conversación que establece
cuál era la misión que Cristo venía a compartir con el resto del mundo. En Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante, ahí vemos esa historia. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Y este experto de la ley le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este maestro de la ley estaba deseoso, estaba listo para poder recibir una respuesta distinta a lo que ya anteriormente había escuchado. Y Jesús le contestó con una pregunta, como cada vez él hacía. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpreta? Y continúa diciendo que el hombre le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesús le dijo: correcto, haz eso y vivirás. Eso era todo lo necesario que esta persona tenía que hacer. Ya esa persona tenía perfectamente clara cuál era la línea, cuál era el pensamiento que debía sobrellevar. Pero había un problema. Esta persona, siendo un maestro de la ley, toda su vida se le fue enseñado que más allá de hacer estas cosas, tenía que tomar en cuenta los ritos religiosos, tenía que tomar en cuenta los protocolos, los procesos que se le había enseñado. Eso de amar a tu prójimo como a ti mismo, en su mente tenía un asterisco, tenía un punto y coma, porque habían quizás excepciones a la regla. Ese era el pensamiento que tenía este maestro de la ley. Y por esa razón, esta persona, tratando de justificarse, el hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién es que yo tengo que cuidar? ¿A quién es a quien yo tengo que amar? Porque las personas que yo he tenido a mi alrededor toda mi vida son personas que tienen un conocimiento bien alto de la ley. Y ellos hacen todas estas cosas y llevan a cabo todos estos protocolos para mantenerse santos, para mantenerse en la línea que nosotros tenemos que sobrellevar para estar hechos y derechos delante de Dios. Estas son las personas que he tenido a mi alrededor toda mi vida. Esta persona estaba consciente y tenía bien claro de que no estaba cumpliendo con el mandato de Jesús de amar a su prójimo como él mismo. Porque las personas que él mantenía cerca, alrededor de su círculo, eran personas que vivían el mismo estilo de vida y tenían las mismas creencias y la misma filosofía. Pero en Jerusalén y alrededor de Jerusalén, habían personas que no tenían el mismo pensar, que no tenían las mismas creencias, que no caminaban, que no hablaban, que no se expresaban igual que los judíos. Estas eran personas que dentro de su círculo, él había entendido que él necesitaba rechazar. Él necesitaba mantenerse lejos de esas personas porque eran personas impuras, eran personas indignas, eran personas sucias, que si te acercabas a ellos te contaminabas de pecado. Esa era la mentalidad que tenían los maestros de la ley en aquel entonces. Pero Jesús, bien astuto, para contestar esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, cuenta una historia que no es fábula, sino que fue un evento que había pasado recientemente en el entorno y en el tiempo en el cual ellos se encontraban. Y continúa el versículo 30 diciendo que Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y continúa diciendo en el versículo 31 y 32 que un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y lo siguió de largo.
Luego, un ayudante del templo, que en otras versiones de la Biblia es conocido como un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Oye, qué triste es saber que estas personas eran personas que tenían todo el conocimiento en sus manos. Tenían la ley, tenían la palabra, tenían las profecías, tenían el mensaje de esperanza y salvación, tenían presente el hecho de que había una misión a sobrellevar y que ellos, siendo parte de la nación, del pueblo escogido, tenían que ser los que brillaban en cercanía para poder ayudar y apoyar a los demás. Y aún así, cuando llegó el momento de llevarlo a la vida real, cuando llegó el momento de llevarlo a la práctica, miraron hacia el otro extremo. ¿Por qué hicieron esto? Porque los procesos y los rituales que ellos habían puesto por encima de lo que realmente era importante, no les permitía poder acercarse a esa persona. De hecho, el ayudante del templo, el levita, en un momento dijo, quizás debería ayudar, pero si es un samaritano o si es alguien que no es de mi nación, me voy a contaminar, así que pues lo voy a seguir de largo. Hizo caso omiso. Y es que en muchas ocasiones nosotros creemos que es suficiente con simplemente poder evitar pecar de una manera o de otra y evitar tal cosa y evitar esto. Pero no entendemos que igual estamos rechazando la voluntad de Dios en nuestra vida cuando no ayudamos al caído, cuando no ayudamos al enfermo, cuando no estamos presentes para el necesitado. Eso es igual de terrible que cualquier otro pecado que nosotros levantamos las manos y decimos, soy libre de eso. Y Jesús tenía esto bien claro, que los fariseos y los maestros de la ley llevaban a cabo este estilo de vida. Por eso, en otra ocasión, Jesús confrontó a los maestros de la ley y a los fariseos cuando estos llevaban a cabo esta manera de vivir. En el capítulo 11 de este mismo libro de Lucas, cuando Jesús terminó de tener una conversación en una ocasión, un fariseo lo invitó a comer con él, así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer. Y es que dentro de la tradición judía había un rito en donde tenías que obligatoriamente llevar a cabo eso, porque de lo contrario, al tú tomar el alimento y llevarlo a tu boca, estabas contaminándote de pecado por llevar a cabo ese proceso de no lavarte las manos antes de comer. Y con esto yo no le estoy diciendo que no se laven las manos, por favor, antes de comer siempre sean higiénicos y lávenselas. Pero es que Jesús quería ir más allá con esto que hizo intencionalmente. Y continúa diciendo el siguiente versículo, el versículo 39, que resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Oye, qué palabra fuerte acaba aquí de utilizar Jesús. Jesús quería mostrarle a ellos que estaban más enfocados en la apariencia. Estaban más enfocados en lo que ellos percibían, en lo que ellos podían mirar a larga distancia. Y Dios siempre mira por prioridad el corazón. Mira lo que está aquí adentro. Mientras ellos vivían una vida de apariencia, haciéndose los más rectos en su caminar, en su manera de ser, cuidándose de cada una de estas cosas, en su corazón había rechazo, juicio y odio a aquellos que no eran igual que ellos, que no tenían el mismo conocimiento, que no llevaban el mismo estilo de vida, que no estaban a su nivel. Y como no estaban a su nivel, ellos los rechazaban. Y en vez de ayudar al necesitado, como dice más adelante en los siguientes versículos, Jesús dice, ay de ustedes fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbre, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer
aquello. Lo que ustedes están haciendo está bien, pero no vale de nada si ustedes no cuidan al hermano menor. No vale de nada si no están pendientes al necesitado. No vale de nada si en su corazón no reina el amor sobre todas las cosas. Ahí continúa uno de los expertos en la ley, él le respondió: maestro, al hablar así nos está insultando también a nosotros. Mira, nos está haciendo quedar mal. Y ahí Jesús les contestó: ay de ustedes también, expertos en la ley, que abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Y es que somos fáciles de enseñar a las demás personas. Cada quien está pasando por sus luchas y sus procesos. Cometemos errores porque somos humanos, pero somos fáciles de señalar el dedo, de decirle a la persona: estás haciendo eso mal, estás comiendo tal cosa que no deberías comer, estás vistiendo de tal manera, estás hablando de tal manera, estás pensando de tal forma y eso no está bien, eso no va conmigo. Y no entendemos que las personas, cada quien están llevando a cabo sus distintos procesos. Cada quien va por su propio camino con Jesús. Y Jesús, el Espíritu, es quien va transformando poco a poco los corazones. Nuestro llamado debería ser amar. Nuestra invitación siempre será poder estar presente en medio de los procesos que las personas están atravesando, sin importar las decisiones que tomen. Porque el trabajo de transformación lo hace el Espíritu, lo hace Dios. No nosotros. Nosotros fuimos llamados a amar. Y qué difícil es cuando las personas ya están pasando por procesos difíciles, donde están pasando por problemas en su hogar, están pasando por problemas en su trabajo, en la escuela, con sus padres, con su matrimonio, con sus finanzas, con su salud. Y llegan aquí tratando de encontrar descanso real, tratando de encontrar un lugar en donde puedan desbordarse y sentir que esas cargas las pueden tirar al piso. Y lamentablemente muchas personas llegan a estos espacios, llegan a la iglesia y se sienten más rechazados, más juzgados y más señalados. Y la conclusión constantemente es: pues si estoy pasando por problemas en mi casa y yo vengo aquí y me estoy sintiendo igual, ¿para qué voy a seguir viniendo? Qué triste es saber que hay personas que han llevado a cabo ese tipo de evangelio, en donde señalan las obras de las demás personas en vez de buscar, amar sin barreras, servir sin prejuicios y llevar a cabo un estilo de vida en donde mostramos un liderazgo compasivo como el de Jesús. Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Han tomado por posesión la verdadera religión. Han tomado por posesión el conocimiento de dónde se encuentra la salvación. Se la han guardado para ustedes y peor aún, ustedes mismos no han entrado y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Estas personas tenían todo el conocimiento de la ley, pero como no tenían amor, de nada valía. De nada valía. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir el ejemplo de estos expertos de la ley? ¿O vamos a tomar la decisión de tomar otro camino? ¿Vamos a continuar rechazando, señalando y juzgando a los demás? ¿Vamos a mostrar frialdad hacia otros o vamos a tomar otro camino? Jesús, volviendo a la historia que estábamos compartiendo al principio, nos enseña que siempre hay otra manera de hacer las cosas. Y continúa diciendo Jesús en el capítulo 10. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió ¿qué? Compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él.
Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Qué lindo es poder ver que hay personas que marcan la diferencia. Qué lindo es poder ver que siempre hay alguien que no importa en dónde se encuentre en su punto y trayectoria en su vida, está dispuesto a ejemplificar lo que Jesús deseaba poder compartir con el necesitado. Esta persona, que no era judía, que no era del mismo pueblo que ellos, no discriminó. Él pasó por ahí, vio a alguien tirado en el piso, estaba demacrado, estaba sucio, estaba literalmente medio muerto. No me importa su raza, no me importa su religión, no me importa si es alto, si es bajito, si es flaquito, si es llenito. Lo que importa es que esa persona necesita ayuda. Así que yo me voy a acercar y voy a darle de esa ayuda. Y no solamente le dio ayuda, sino que fue lo suficientemente generoso para ayudarlo en su proceso de sanación. Fue lo suficientemente generoso para poder mostrar un corazón diferente al que aquellos que tenían todo el conocimiento, a pesar de tener toda la ley en sus manos, Jesús no estaba en su corazón. Y ahí Jesús le mostró y le dice al experto de la ley: ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Ahí, ese fue el momento en donde este experto de la ley entendió que no se trataba de rituales, que no se trataba de procesos, no se trataba de protocolos. El verdadero servicio de adoración no se encontraba en lo que él podía hacer para supuestamente agradar a Dios con su obra, sino que el verdadero servicio de adoración se encontraba en la compasión que podía mostrar por aquellos que habían sido rechazados y tirados a un lado por el odio y el desprecio de los demás. Aquellos que muestran compasión son los que están más cerca del corazón de Jesús. Y por eso Jesús le dice: así es, ahora ve y haz ¿qué? Haz lo mismo. Familia, mientras más cerca esté nuestro corazón de Jesús, más cerca estaremos de los demás. Mientras más cerca nosotros queramos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, no basada en obras, sino basada en el amor, no basada en nuestra apariencia, no basada en lo que podemos mostrarle por fuera, sino por lo que hay adentro. Mientras nosotros fomentemos una verdadera relación con nuestro Salvador, inevitablemente, nuestro corazón será impulsado a querer amar a los demás. Vamos a servir sin prejuicio, no importa en el lugar en donde se encuentran. No importa si están tirados en el piso, si están sucios, si han sido personas que te han hecho daño o han cometido algún error. Si Jesús está en tu corazón, es inevitable que su amor te impulse a querer estar cerca de las demás personas. El frío formalismo que había en tu vida comienza a descongelarse y la llama ardiente del Espíritu del amor de Cristo comienza a manifestarse. Cuando nosotros estamos cerca del corazón de Jesús, es inevitable nosotros querer estar cerca de los demás, de nosotros querer ayudar a los demás, de nosotros querer mostrar con paciencia, compadecimiento, bondad con otros. Hay una autora famosa llamada Elena White que describe con unas palabras bien poderosas lo que Jesús estaba tratando de compartir, la lección que estaba tratando de enseñar en aquella ocasión mientras compartía esa historia del buen samaritano. En el libro Deseado de toda la gente, allí
nosotros podemos ver lo siguiente, y es que Elena comparte con nosotros que mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, y cuando se refiere al hombre se refiere a la humanidad. Había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Y continúa diciendo que dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestra herida, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para que nosotros, a sus propias expensas, murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo. Dice a sus seguidores: a esto les mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Familia, esta es la misión que Jesús vino a compartir. Esta es la historia de redención. Que mientras tú y yo ya no teníamos esperanza alguna, cuando estuvimos caídos, cuando estuvimos en el piso sucios, demacrados, sin esperanza alguna para poder levantarnos, aquel que no tenía necesidad alguna se salió de su comodidad del reino para humillarse tal y como nosotros y venir a mostrarnos lo que faltaba en este mundo: compasión, bondad, gracia, amor. Y si Jesús vino a compartir eso, ¿cómo nosotros no, como Él lo hizo con nosotros, buscaríamos compartirlo con los demás? ¿Cómo nosotros también no buscaríamos escogerle primero al que fue visto último? ¿Cómo no buscaríamos levantar al que nadie escogió? Al más sucio, al más indigno, al que no tiene la habilidad, al que no tiene lugar en la mesa. Ese es el que Jesús vino para rescatar, vino para levantar. Ese y esa persona somos tú y yo. Somos nosotros. Y Él nos enseña que no solamente nosotros, sino todas las personas que están alrededor de esta comunidad y más allá de esta comunidad, son las personas que más alejadas de Dios se han encontrado por el frío formalismo que otros le han enseñado, mostrándole un Jesús tirano, un Jesús que castiga, un Jesús que rechaza y que cuando pasa por el lado de ti, su mirada la ve hacia el otro extremo. Ese no es el Jesús que busca estar cerca de nosotros, familia. Jesús vino para redimirnos, vino para rescatarnos y vino para enseñarnos que hoy nosotros podemos tomar la decisión de estar más cerca de su corazón. Porque cuando nosotros estamos más cerca de su corazón, se cumple el mandato que Él le dejó a sus discípulos. Como yo los he amado, también ámense los unos a los otros. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y muchos utilizan este versículo para poder hablar de que tenemos que vivir una vida comiendo una comida específica, vistiendo de una manera específica, llevando a cabo nuestra vida de cierta forma. Pero el que realmente camina de la mano con Jesús, esas cosas no están por prioridad. El que está cerca de Jesús pone por prioridad en su vida que cuando alguien está en necesidad, nosotros lo levantamos. Que cuando alguien está pasando por un proceso de soledad, nosotros lo abrazamos. Que cuando alguien se ha sentido rechazado, que ha llorado, que ha sido marginalizado, que su propia familia y amistades lo han alejado,
nosotros de la mano de Jesús hemos sido llamados, así como el buen samaritano, sin discriminar y sin hacer ninguna distinción y prejuicio, levantarlo, ayudarlo, apoyarlo. El que afirma que permanece en Cristo Jesús debe vivir como Él vivió. Y Jesús vivió una vida ayudando, amando y sirviendo a los demás. Y nosotros hoy hemos sido llamados a compartir eso mismo, porque mientras más cerca esté nuestro corazón de Jesús, más cerca estaremos de los demás. Hoy, quizás llegaste aquí y te identificas con aquella persona que le robaron la vida, que le dieron puño y lo dejaron en el piso estropeado. Quizás ese ha sido tú en alguna ocasión. Y en vez de tener una persona que te levante y te apoye, han pasado por tu vida personas que profesan hablar de Dios, que con su boca son los más santos, pero que lamentablemente con sus acciones y por su caso omiso hicieron daño. Ese no es el Jesús que desea estar realmente cerca de ti. El Jesús que desea estar cerca de ti quiere mostrarte compasión, quiere mostrarte bondad, quiere mostrarte gracia, quiere enseñarte que hay una mejor manera de hacer las cosas. Quiere mostrarnos que cuando los demás te escogen de último, Él te escoge a ti primero. Quiere enseñarte que por más alejado y rechazado que te sientas de las personas a quien tú amas y que supuestamente necesitaban darte el valor como ser humano que te merecía, Él quiere enseñarte que Él puede ser esa persona para ti. Y no solamente eso, sino que Él también nos quiere enseñar que, al igual que Él, nosotros podemos dejar de mirar lo que está fuera del plato. Comenzar a ver lo que realmente importa. Hacerse un poquito más cerca del plato y ver que lo que realmente tiene sustancia es lo que está adentro, no lo que está afuera. Porque cuando nos enfocamos en lo que está adentro, ahí vemos el verdadero valor de las personas. El samaritano pudo ver más allá de lo que presentaba la parte de afuera del plato. Él miró con compasión la necesidad que ese hombre tenía y sin discriminar lo levantó. Hoy Jesús, por medio de su ejemplo, nos muestra compasión. Hoy Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros a comenzar a experimentar verdadera cercanía en su vida. En estos momentos, el worship va a cantar una canción que recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar y a mí me encanta lo que dice. Y a mí me gustaría que tú en este momento te pudieses poner de pie, si así lo ves bien, y que cantes y alabes con nosotros. Y quiero compartir las primeras letras líricas que aparecen en esta canción, en esta hermosa alabanza. Y dice: ¿en qué momento es que perdimos el camino?
¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? ¿En qué momento, familia? ¿En qué momento dejamos de amar y permitimos que nuestra vida se alejara de Jesús? ¿En qué momento es que todo pareciera que salió tan mal? Déjenme decirles algo. El enemigo, Satanás, vino para destruir, para dividir, para arrebatar, para rechazar, para hacerte caer. El orgullo, el egoísmo que él profesa y él predica es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy. Pero qué lindo saber que hay una esperanza por medio de Jesús, que Él se hace como el buen samaritano y de donde Él estaba llegaba a nuestro encuentro y nos levanta y nos dice que hay esperanza para cada uno de nosotros, que cuando todo estaba perdido, ahora ha sido encontrado. Eso es lo que Jesús desea compartir con nosotros y tú puedes también experimentar. ¿Habrá alguien que pudiese ponerse de pie y alabar con nosotros en este momento y que pueda cantar con todo esplendor que más cerca queremos estar de Jesús? Y eso nos va a impulsar a querer estar más cerca